Buenas noches. Quiero presentar mi entregable número 2, el cual abarca los temas de Big Data y analítica web. Mi nombre es Javier López Mendoza. Curso la materia de analítica de datos en el MBA online de Unitec y mi profesor es Luis Roberto Pérez. Empecemos por qué es Big Data. La Fundación Fundeo BBVA lo define como grandes datos, grandes volúmenes de datos o macrodatos. Sin embargo, la definición puede variar según las características de las empresas, por lo que no hay una definición pura. Algunas definiciones que he encontrado, por ejemplo la de Deloitte, habla que es un término que se aplica a conjuntos de datos cuyo volumen supera la capacidad de herramientas informáticas de uso común para capturar, gestionar y procesar datos en un lapso de tiempo razonable. Otra definición que encontré habla de que son grandes conjuntos de datos que tienen tres características principales: velocidad, volumen y variedad. Es decir, un conjunto de datos tan grandes que rompen la infraestructura de los métodos tradicionales de análisis. ¿Pero qué tipos de datos analiza? Puede analizar datos estructurados. Son datos con un formato o esquema fijo que poseen campos fijos, como son las hojas de cálculo o los datos relacionales. Datos semiestructurados son datos sin formato fijo, pero tienen etiquetas y marcadores. Ejemplos son los formatos XML y HTML. Y los datos no estructurados, que no contienen campos fijos, y los ejemplos serían archivos de audio, video, foto, correo, SMS, libros, textos de WhatsApp, entre otros. Hay que tener algunas consideraciones cuando hablamos de Big Data, y esto nos habla de las teorías de las 3 Vs, las cuales hablan de volumen, es decir, que manejan grandes cantidades de datos; variedad, que engloba todos los tipos de datos antes descritos; velocidad, es decir, el flujo de datos que tenemos y la velocidad a la que los procesamos. Hoy en día se suman otras 4 Vs, que hablan de la veracidad de los datos, variabilidad de los datos, visualización y sobre todo valor de los datos. Hablamos también de tecnologías NoSQL. Y para entenderlo tenemos que explicar que el modelo de base de datos relacional ha permanecido por 3 décadas. Sin embargo, no son eficientes para aplicaciones que requieren cantidades masivas de datos. Tanto NoSQL como las bases de datos relacionales son tipos de almacenamiento estructurado. La principal diferencia es cómo se guardan los datos. Este término es utilizado para describir un conjunto de bases de datos que se diferencian de las bases de datos relacionales en los siguientes aspectos. Tienen esquemas prescindibles, tienen desnormalización, escalan de forma horizontal y en sus premisas no está garantizar ACID, que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad de los datos. Esto nos lleva a entender lo que es integridad de datos y consistencia de la información. Este término NoSQL es especialmente útil cuando una empresa necesita acceder y analizar grandes cantidades de datos no estructurados o datos que se almacenan de forma remota en varios servidores virtuales en la nube. Y se basa en 4 principios. Uno ya lo mencionamos, que el control transaccional ACID no es importante. Los joins tampoco lo son, en especial los complejos y distribuidos. Siempre se persigue la desnormalización. Algunos elementos relacionales son necesarios y aconsejables, como son las claves. Y tiene gran capacidad de escalabilidad y de replicación en múltiples servidores. La estrategia de este modelo utiliza el sistema base para describir la estrategia de consistencia más óptima. Y esto significa basically available, es decir, que siempre esté operativo; soft state, que los datos no tienen que ser consistentes en todo momento; and eventually consistent, que asegura consistencia solo después de cierto tiempo. El proyecto Hadoop, que engloba muchas de las bases de datos actuales, es una estructura de software de código abierto
para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Proporciona almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos. Tiene un enorme poder de procesamiento y la capacidad de procesar tareas o trabajos concurrentes virtualmente es ilimitada. Hadoop representa el ecosistema completo para resolver de modo eficiente y económico la escalabilidad de los datos, especialmente grandes volúmenes de datos del orden de terabytes y petabytes. Este proyecto está liderado por la Fundación Apache y se distribuye bajo una licencia libre. Utiliza el lenguaje de programación Java, especialmente para los archivos HDFS o archivos de datos. Los componentes de Hadoop se compone de tres grandes grupos: el MapReduce, el sistema de archivos HDFS y el Hadoop Common. El HDFS se trata de un sistema robusto de archivos que asegura que los datos se repliquen con redundancia a través del clúster y que el proceso de cálculo no se interrumpa. ¿Por qué es importante Hadoop? En esencia, Hadoop es un sistema de archivos distribuido cuya tarea principal es resolver el problema de almacenar la información que supera la capacidad de una única máquina. El núcleo de Hadoop es MapReduce. Este núcleo consiste en dividir el proceso de manipulación de datos en dos tareas, el mapper y el reducer. El paso de mapeo es un nodo maestro que toma entradas y las divide en subproblemas de menor tamaño y luego las distribuye a nodos trabajadores. El reduce es el nodo maestro que toma las respuestas a todos los subproblemas y los combina para producir un resultado. Hadoop completa el círculo, erigiéndose en complemento perfecto de Big Data porque simplifica la interacción con su aportación informativa, economiza los procesos, palía las carencias que Big Data puede presentar de cara al usuario. Y bueno, para esto tendremos que hablar también de bases de datos de procesamiento paralelo masivo o MPP. ¿En qué consiste? Pues distribuye los datos como datos independientes a múltiples conjuntos de CPU y de espacio en disco. Es decir, toma una tarea grande, la divide en tareas más pequeñas y entonces trabaja con cada una de estas tareas más pequeñas de forma simultánea. Esto nos permite aumentar la velocidad y el rendimiento del análisis. Tenemos una mayor escalabilidad y tendremos alta disponibilidad de la información. Debido al creciente número de datos y consultas, se vuelve necesario un método sencillo y de bajo costo para acceder a esta información, pero sobre todo con el mínimo retardo. Hablando de los métodos de procesamiento, una vez que ya tenemos los datos, podemos hablar de dos grandes grupos, el ETL y el OLAP. Hablando de ETL, es el movimiento de datos a granel, y sus siglas o su acrónimo significa extraer, transformar, cargar. Es decir, se extraen datos de una o más fuentes de Data Warehouse empresarial o bases de datos empresariales, se cargan los datos en una base destino y se transforman en la base destino. Frecuentemente, este método está asociado a Hadoop por la capacidad para manejo de datos en paralelo. Las fases de ETL. La primera es extracción. Consiste en extraer los datos desde los sistemas de origen, analizas los datos extraídos obteniendo un chequeo, interpretas este chequeo y verificas la calidad de los datos, y se convierten los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de transformación. En la transformación, hablamos de que existe una serie de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. Estas reglas pueden ser declarativas, independientes, claras, inteligibles y con una finalidad útil para el negocio. Finalmente, la carga. Los datos son cargados al sistema destino y pueden ser de dos maneras: mediante acumulación simple,
es decir, transportar un resumen de todos los datos, o bien mediante rolling, que transporta un resumen a distintos niveles o agrupaciones por unidad de tiempo. Hablando del proceso analítico en línea, mejor conocido como OLAP, nos agiliza la consulta de grandes cantidades de datos. ¿Cómo? Pues utilizando estructuras multidimensionales que contienen información resumida de grandes bases de datos. ¿Cómo se resumen? Mediante los cubos OLAP. Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo. Estos contienen información resumida de grandes bases de datos o sistemas transaccionales. Actualmente existen diferentes categorías de OLAP. Podemos tener ROLAP, que es el más utilizado, consiste en un procesamiento analítico en línea relacional, es decir, una base de datos relacional. Como hemos podido ver, se podría considerar que es un sistema lento e inestable. También tenemos MOLAP, que habla de un procesamiento multidimensional en el cual se emplean los cubos OLAP, que puede llevarnos a un proceso mucho más rápido y estable. Y finalmente HOLAP, que es un sistema híbrido que toma un poco de ambos procesos previos. Los beneficios de utilizar OLAP es la facilidad de uso y su rapidez de respuesta. Y solo recordar que un cubo no puede sustituir un modelo relacional. ¿Por qué? Porque detrás de cada cubo debe existir un único repositorio con la información normalizada. Es decir, primero normalizamos la información y después construimos los cubos. ¿Cómo generamos los informes? Pues a través de herramientas de informes y herramientas de visualización. Los sistemas de informes proporcionan informes generales o personalizados que se pueden generar automáticamente y que se distribuyen periódicamente o sin periodicidad a suscriptores, a través de mails o a través de listas de distribución. Las herramientas de realización de informes deben ser sencillas y de ejecución rápida. ¿Cómo debemos reportar? Primero, existen dos herramientas de visualización. Hablaremos inicialmente de los dashboards o tableros de mando o control. Estos visualizan datos de un modo fácil de comprender mediante gráficas, cartas o tablas. Comparan un rendimiento real contra el rendimiento deseado de la empresa. Tienen acceso a información temporal y a la gestión de informes. La otra forma es a través de cuadros de mando integral o Balance Scorecard. Estos son marcos para definir, implementar y gestionar estrategias, enlazando objetivos con medidas factuales. Es decir, enlazan métricas de alto nivel con información importante para la compañía, es decir, a dónde quieren llegar. Hablando de tecnologías de visualización, pues las formas visuales que tenemos actualmente es a través de texto, gráficos, posiciones fijas, a través de móviles, 2 dimensiones, 3 dimensiones, etc. Los sistemas de información geográfica utilizan mapas digitales para la captura, integración, manipulación y visualización de datos. Y hablando de geolocalización, es una tecnología que asocia una dirección IP de Internet a las coordenadas geográficas del lugar donde está situado el dispositivo electrónico con acceso a Internet. La movilidad y las tecnologías celulares son la otra gran fuente de datos en que se sustentan los actuales grandes volúmenes de datos. Los diferentes dispositivos móviles en la actualidad son muy variados y estos son teléfonos inteligentes, tabletas, videoconsolas, smart TVs, lectores de ebooks, etc. Y las plataformas más populares son el iOS 6 de Apple, Android 4.2 de Google, BB10 de BlackBerry y Windows Phone 8 de Microsoft. Estos solo son algunos de los dispositivos con los cuales podemos obtener geolocalización. Hablando de cloud computing, son tendencias tecnológicas en Big Data.